Hola, mi nombre es Aida Najas, soy estudiante del TEC de Monterrey y este video es mi reporte metacognitivo de agencia individual para la materia de violencia, dignidad humana y justicia social, que fue impartida por la licenciada Virginia Aceves durante todo este semestre. Y pues básicamente lo que voy a hacer en este video es reflexionar sobre todo lo que aprendí durante el semestre y en el curso y pues qué conceptos se me quedaron, cómo lo fui como interiorizando y lo más importante pues cómo pienso aplicarlos para ser una agente de cambio desde mi vida personal, conmigo misma y con los demás, así como ciudadana y pues en mi futuro profesional. Pues lo que aprendí fue que pues este curso me hizo ver que los problemas sociales que vivimos en México, la violencia, la desigualdad, la falta de justicia, pues no son accidentales y tienen causas estructurales y necesitan ser atendidos desde múltiples ángulos. Lo primero que trabajamos fue la diferencia entre ética y la moral. Y pues la moral son las normas que nos ponemos según el momento y el contexto en el que vivimos. Y la ética es la reflexión filosófica que nos pregunta si esas normas tienen sentido o no. O sea, básicamente la moral es pues como el bien que tenemos que hacer y la ética es literal como la regla de lo que está bien o mal. Es como la manera más formal de pues la moral, así lo veo yo. Y pues aprendí que actuar moralmente no es automático, o sea, implica deliberar, implica pensar, reconocer el bien y el mal y pues elegir de una manera consciente nuestras decisiones de nuestro día a día. También aprendí que pues existen barreras que nos impiden actuar de forma ética, como el sentimiento del egoísmo, el conformismo, la presión social, y pues que los sesgos de la razón nos hacen tomar decisiones que justificamos sin cuestionarlas. Y pues después entramos en Isaiah Berlin, que pues su distinción entre la libertad negativa y la libertad positiva también fue un tema que vimos. Y que pues la libertad negativa es no tener obstáculos externos para poder actuar y la positiva es la capacidad de realmente ser dueño de nuestras propias decisiones. Lo que impactó, lo que me impactó a mí fue que Berlín advertía que cuando alguien decide por ti lo que es mejor para ti, aunque tenga buenas intenciones, te está quitando la libertad, porque pues al final él está como otra persona está eligiendo por ti lo que tú deberías como hacer en vez de que tú puedas seguirlo por ti misma. Entonces eso yo lo veo todos los días en redes sociales o pues en los algoritmos que deciden, o sea, pues que me salen en redes que me interesa ver. Por ejemplo, Amartya Sen lo complementó con su enfoque de capacidades que pues no basta con que seamos libres en teoría, sino tenemos educación, salud, condiciones dignas y pues esa libertad no es real. Y la pobreza también no es falta de dinero, es falta de capacidades para vivir como queremos vivir. Y Axel Jones, que fue otro actor que investigamos durante el curso, pues nos habló del reconocimiento y su idea es que la identidad se construye en relación a otros. O sea, con otros me refiero a pues las personas que nos rodean o el contexto cultural en el que vivimos. Y también cuando alguien es maltratado, ignorado o degradado, no solo sufre daño físico, sino pierde algo esencial, que es el reconocimiento a su dignidad. Y pues eso genera conflictos sociales porque pues las personas luchan por ser vistas y respetadas todos los días. Y pues en México esto lo vemos todo el tiempo con comunidades indígenas, con migrantes, con mujeres que literalmente exigen ser reconocidas como con sus derechos que se merecen. Y pues por último también analizamos el narcotráfico en México a través de Luis Astorga, que fue un libro como con varios capítulos que leímos. Y por lo que más me sorprendió fue que el narco no creció porque el Estado desapareció, sino creció porque el Estado permitió ciertos arreglos informales que pues esto dio, o sea, pudo darle entrada al narcotráfico en México. Y pues la violencia que vivimos hoy tiene raíces históricas y políticas muy concretas y no solo un problema de malos contra buenos, sino es algo que ya viene desde mucho tiempo atrás y hoy en día pues el narcotráfico es algo que sigue habiendo, seguimos como viviendo
y tiene muchas secuelas pues malas. Pues lo aprendí todo esto principalmente a través de lectura y análisis de textos filosóficos, sociológicos e históricos. No fue sencillo al principio Berlín y Jones porque tienen un lenguaje bastante denso, pero pues las actividades del curso me ayudaron a poder bajar como esas ideas a la realidad. Y una de las cosas que me ayudó fue trabajar casos concretos, por ejemplo, como con Berlín, analizamos regulaciones reales, como pues las leyes digitales de la Unión Europea, y pues también para entender la libertad negativa, y así. Y con Zen vivimos ejemplos de hambrunas y programas de reinserción laboral, y con Astorga reconstruimos cronológicamente cómo cambió el narcotráfico en México entre los 80 y los 90. Y esto me hizo entender que la teoría no está flotando sola, sino tiene consecuencias prácticas y explicaciones concretas para lo que vemos en las noticias o vivimos en la calle hoy en el presente. Y otra actividad que me marcó mucho fue una asamblea deliberativa que tuvimos al final, donde cada quien interpretó pues un personaje con una postura distinta frente a problemas sociales. A mí me tocó ser un migrante, alguien que fue desplazado de su comunidad por el extractivismo o que vivió violencias en la ruta migratoria y que llegó a su ciudad pues sin papeles, sin contratos, sin derechos, y que encima fue señalado falsamente como responsable de muchas cosas que estaban pasando como en esa ciudad que nos inventamos que pues realmente no era verdad. Entonces teníamos que como defender nuestro punto y nuestra perspectiva, y preparar este personaje pues me obligó a conectar todo lo que dicen todos los autores del curso que vimos, y usé a Galeano como para explicar por qué me fui, a Sayak para hablar del capitalismo y para el capitalismo gore, y los cuerpos desechables pues a Berlín para argumentar que yo no tenía mi libertad negativa ni positiva, y pues a Jones para exigir el reconocimiento como sujeto de derechos y pues no de lástima. Fue la actividad donde me sentí más como que la teoría se volvió real, y ponerme en los zapatos de alguien que vivió esas violencias de manera simultánea me hizo entender que los conceptos del curso no son tan abstractos como pensamos, sino describen experiencias concretas para entender a una persona. Lo más difícil fue trabajar con autores filosóficos como Jones, entender que la identidad no es algo que construye solo, sino que depende del reconocimiento que reciben de otros. Me obligó a pensar diferente sobre cómo funciona la sociedad. Lo más novedoso fue pues el análisis de Astorga sobre el narco, porque siempre había escuchado la versión simplificada como cárteles malos, el gobierno bueno que les combate, y pues cosas como falsas que se fueron esparciendo durante el tiempo y que realmente yo no sabía muy bien. Pero el curso me mostró que la realidad es mucho más compleja y que hay complicidades históricas y estructurales que no se pueden ignorar. Y también, pues por otro lado, lo más fácil en cambio fue conectar los conceptos de Zen con cosas que yo ya había observado, y que pues es que en México hay personas como con libertad formal pero sin posibilidades reales de ejercerla porque no tienen acceso a educación de calidad, a salud, a seguridad, y pues eso yo lo veo en mi contexto de todos los días. Y la asamblea deliberativa fue lo que más me sacó de mi zona de confort. Tener que defender una postura desde adentro con emociones y argumentos reales es muy diferente pues analizar un contexto desde fuera, ¿no? Y pues algo que yo pudiera mejorar es que si pudiera volver a cursar esta materia, me gustaría profundizar más en Rita Segato y en sus ideas sobre las contrapedagogías de la crueldad. Creo que me quedé como en la superficie de como la cultura que se puede normalizar la violencia, y quiero entender mejor ese mecanismo. También quiero mejorar mi capacidad de argumentación ética, porque a veces identifico que algo está mal, pero me cuesta estructurar bien por qué está mal y qué alternativa sería más justa. Y pues ese es algo que necesito seguir ejercitando, así como mi comprensión lectora, porque tuvimos que leer muchas lecturas durante el curso, entonces me gustaría como leer más para poder entender mejor los textos. Y pues este curso me impactó directamente de varias competencias que busca el TEC, y en cuanto a razonamiento para la complejidad, aprendí a no buscar explicaciones simples para fenómenos sociales como la violencia o la desigualdad, y porque siempre hay múltiples factores interconectados. Y pues mi pensamiento crítico creció cuando empecé a cuestionar narrativas que daba por sentadas, como pues la historia oficial del narco o la idea de ser
libre, significativa, solo que pues que nadie te prohíba algo. Y en compromiso ético y ciudadano, el curso me hizo sentir una responsabilidad más clara, no solo de no hacer daño, sino de actuar activamente para contribuir a una sociedad más justa. Y eso es exactamente lo que define la agencia individual. A dimensión personal, pues este curso me cambió la forma en que me relaciono con las personas. A entender la teoría del reconocimiento de Jones me hizo más consciente de que cada interacción tiene peso. Ignorar a alguien, minimizarlo, no tomarlo en serio, pues son formas de menosprecio que dañan, y aunque no sea violencia física. Y ahora busco escuchar más activamente y reconocer la dignidad de las personas en mi vida cotidiana. También identifico mejorar mis propios sesgos, las barreras éticas que vimos en la clase, el conformismo, el egoísmo, actuar solo por impulso, pues son cosas que me pasan que ahora puedo renombrar y cuestionar. Y en mi dimensión profesional, pues yo estudio marketing en el TEC y este curso me hizo pensar mucho en la responsabilidad ética de mi carrera. Las decisiones de comunicación y marca también tienen como mucho impacto real en mi vida y en la cultura en la que vivo, y yo puedo contribuir a reproducir estereotipos y violencia simbólica, o puedo usar mis herramientas para promover representaciones más dignas, más inclusivas y más justas. Desde Berlín sé que hay una línea fina entre persuadir y manipular, entre emplear la libertad de alguien o reducirla, y pues esta conciencia va a guiar cómo ejerzo mi profesión. En conclusión, pues para cerrar este semestre me ayudó a mostrarme que la violencia y la injusticia no son inevitables, que tienen causas que pueden analizar y que tienen actores que pueden cambiarlas, incluyéndome a mí. Yo no soy un espectador, soy un agente, y eso implica responsabilidad en cómo trato a las personas, en cómo ejerzo mi ciudadanía y en cómo voy a ejercer mi profesión. Gracias por ver este video, espero que esta reflexión sea útil no solo para la clase, sino para seguir pues pensando en que construimos entre todos una sociedad más justa y pues con menos violencia. Gracias.